Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a resolver un par de ejercicios, incluyendo ya el uso de diccionarios en la resolución de problemas. Ok, entonces vamos a ver diferentes ejemplos en los que podemos usar diccionarios de una u otra manera para construir diccionarios, traer datos de los diccionarios. Bueno, vamos a ir viendo todo eso, ¿ok? Para eso he preparado estos dos ejercicios que ustedes ven aquí en Replit. Vamos a empezar con este que se llama U7, transacciones, flores, frutas, ¿ok? Entonces, por si acaso, en la lección del día jueves no se incluirá diccionario. En la siguiente lección sí, en esta no, en esta tomaremos todo excepto diccionarios, ¿ok? Ok, empezando entonces. Este primer ejercicio dice, para el intercambio comercial entre países se tienen archivos con las transacciones de ventas. Las transacciones están almacenadas en un archivo diferente por cada categoría, flores, frutas, maderas, etc. Por cada categoría de producto habrá un archivo, eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, las ventas de claveles, rosas, tulipanes, girasoles estarán en un archivo llamado flores TXT. Las ventas de cacao, banano, etc. estarán en un archivo llamado frutas TXT, ¿ok? Y pues me dan un ejemplo de cómo lo usa el archivo. De hecho, acá tenemos nuestros archivos, podemos irlos viendo. Cada archivo tiene una cabecera que me indica el orden en que están los elementos ubicados en cada línea del archivo. Entonces, en cada línea de mi archivo yo voy a encontrar información del comprador, el país vendedor, el producto que se vendió, la cantidad de unidades vendidas, bueno, el valor en dólares de las ventas, y la fecha en que se realizó esa transacción, ¿ok? Por eso vemos aquí Ecuador, Estados Unidos, Ecuador, rosas, esta será la cantidad de rosas que se vendieron, cuánto costó y pues la fecha en que se realizó esa transacción. Ahora me dicen también que note que un país puede vender el mismo producto al mismo comprador, pero en una fecha diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Estados Unidos con Ecuador, que le vende rosas el 10 de enero, ¿ok? Pero luego por acá tenemos, bueno, aquí Estados Unidos con Ecuador, que en cambio le vende girasoles el 1 de febrero, y luego acá Ecuador con Estados Unidos, que vende girasoles nuevamente, pero el 5 de marzo, ¿ok? Ya, entonces, eso quiere decir que puede repetirse el nombre del comprador para coincidir con el nombre del vendedor. El producto puede ser el mismo, puede ser diferente. Si es el mismo, lo que sí va a cambiar es la fecha. Habrán diferentes registros por diferentes fechas, ¿ok? Y bueno, en base a eso, también por acá, por ejemplo, tenemos el archivo de frutas y tenemos datos de, por ejemplo, banano, venta de cacao, venta de fresas, ventas de sandías. Y tenemos un archivo que resume las transacciones de tipos de maderas, por ejemplo, roble y cedro. Que en base a esos tres archivos vamos a ir trabajando el día de hoy. Luego me piden entonces desarrollar lo siguiente. En primer lugar, la función calcula totales que recibe el nombre de una categoría y esta función deberá leer el archivo para esa categoría, la que está recibiéndose como parámetro, y va a retornar un diccionario de totales de la siguiente manera. Comprador, vendedor, producto en una tupla, eso será la clave en el diccionario y el valor asociado a esa clave será el total de unidades vendidas. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que se mencionaba antes, un país puede vender el mismo producto al mismo comprador en una fecha diferente. Se pueden repetir entonces, ¿no? Esos compradores, vendedores, productos, esa combinación se puede repetir. Así que cuando vayamos a crear nuestro diccionario debemos recordar eso porque entonces, cuidado, vamos a reemplazar una unidad, un total de unidad por otra, cuando lo que hay que hacer realmente es acumular. Este será un diccionario de totales, ¿verdad? Como lo indica su nombre. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con esa función, el archivo de funciones, y pues definamos esta función. A ver, como lo que voy a crear es un diccionario, lo primero que tengo que hacer en este momento es definir un diccionario vacío, va a estar definido en la variable dic, y pues luego ya puedo acceder al archivo para ir extrayendo los datos y agregarlos al diccionario. Entonces voy a usar la variable archivo, que sería igual a open,
Y a la función open le envío el nombre del archivo. El nombre del archivo será la categoría, dicen, ¿no? Pero bueno, ese será el nombre del archivo sin la extensión, obviamente, porque lo que me van a dar es el nombre de una categoría. Pero voy a usar ese nombre para acceder al archivo, porque yo ya sé que cada archivo tiene el nombre de la categoría más la extensión txt. Entonces aquí me faltaría concatenarlo con .txt. Recuerden que yo puedo poner aquí el modo de lectura o puedo omitirlo y de todas maneras el archivo se abrirá con permiso de lectura. Aquí está mal, ¿no? Ajá, ahí. Entonces, ya tengo el acceso al archivo como tal y ahora recuerden que en cada archivo les mencioné que al inicio hay una cabecera. Los datos de esa cabecera no se van a agregar en el diccionario, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es deshacerme de esa cabecera. Así que voy a invocar a la función readline para leer esa primera línea. No lo guardo en una variable porque no me interesa preservar ese dato. Simplemente lo leo para que ya se consuma esa línea y de ahí en adelante ya puedo empezar a recorrer las demás líneas de mi archivo. Ok, entonces voy a comenzar ya recorriendo todo lo demás por cada archivo de cada categoría, ¿verdad? Así que lo siguiente será usar un for por cada línea in archivo. ¿Qué debería hacer? Bueno, particionar esa línea, ¿verdad? Yo voy a guardarlo en la variable de datos, que sería una lista, ¿verdad? Línea.strip, a eso le aplico un punto split y eso será separado por el símbolo de la coma, por el carácter de la coma, ¿ok? Cuando yo haga eso, entonces tendré por cada línea de mi archivo una lista con los datos de forma individual. Ahora, esos datos, ¿en qué orden están? Recordemos, primero está el dato del país comprador, luego está el dato del país vendedor y luego está el del producto. Justo estos tres que necesito en cada línea, ¿no? Para construir la clave en mi diccionario, para crear la tupla que será la clave en mi diccionario. Y junto al nombre del producto está la cantidad de unidades vendidas, que es lo que necesito establecer como valor asociada a la clave que voy a construir con estos datos. Ok, entonces lo siguiente que, ay, me confundo, lo siguiente que voy a hacer será particionar los datos, bueno, ya están particionados, ponerlos en variables separadas para no confundirme. Por ejemplo, tupla será igual a que, bueno, de mi variable de datos, que es una lista, me voy a quedar con los 3 primeros elementos, es decir, hasta el índice 3, para quedarme con el dato de comprador, vendedor y producto. Eso me dará una lista más pequeña, ¿verdad? Con solo 3 elementos. Obviamente, este no se incluye en el slicing. Pero no me piden una tupla, no me piden una lista, lo que me piden es una tupla, así que convierto esa lista a tupla invocando a la función tuple. ¿Ok? Esa función entonces me retorna la tupla que necesito y a su vez necesito también las unidades, ¿no? Que será igual a ¿qué? Pues datos en el índice 3, porque después, si vamos al archivo, tenemos, esto estaría en el índice, esto estaría en el índice 0, esto estará en el índice 1, esto estaría en el índice 2 y este, que es la cantidad, estará en el índice 3, ¿ok? Entonces, por eso aquí lo indexo en el número 3. Ahora, eso será una cadena, así que no tengo que olvidarme de convertirlo entero de una vez, que más adelante es más probable que me olvide. De una vez lo convierto entero porque lo quiero como entero. Y ya en realidad tengo la tupla, tengo las unidades, así que ya tengo los elementos suficientes para agregar a mi diccionario que en este momento está vacío, ¿verdad? Para agregarlo voy a usar la función get. Dic en la clave tupla será igual a ¿qué? Será igual a dic punto get. A la función get le envío la clave que voy a buscar, que será tupla. ¿Ok? Y si no encuentro esa clave, quiero que me retorne 0. ¿Ok? Y en la siguiente línea lo que yo debería hacer es escribir dic, ya en ese momento ya existe la tupla dentro del diccionario, ¿verdad? Así que ya es válido que yo use esa clave para acceder al valor y le voy a incrementar el valor de unidades. ¿Ok? Porque recuerden que con el get lo que hago es enviarle la clave y si encuentro la clave en el diccionario me retorna el valor asociado, ¿verdad? Ese valor se reemplazará en esta clave, que es la misma, es cambiar lo mismo por lo que ya estaba antes, entonces no hay alteración realmente. Pero la clave está cuando
o el punto está aquí cuando la clave no existe en el diccionario. Entonces me retornará 0, ese 0, se agregará como valor a esta clave en el diccionario, y ya en la siguiente línea, cuando yo llegue a la línea 13, sí o sí va a estar esa clave en el diccionario, con un valor de los que ya he traído del archivo o con el valor de 0 si es que no estaba antes. Por lo tanto, a ese valor le voy a incrementar lo que traigo del diccionario, que son las unidades vendidas. Esto también lo podrían haber hecho aquí, en una sola línea, directamente, y se evitaban de escribir esta de acá, por si acaso. ¿Ok? Y en este caso se lo sumo, ¿por qué? Porque le puse 0 al inicio, ¿no? Entonces, si no existía, se creaba con 0 y entonces le sumo al final las unidades. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida, en una línea o en dos. Es más explícito si lo escribo en dos líneas, por eso lo voy a dejar de esta manera. ¿Ok? Cuando termine de ejecutarse ese for, ya se habrá recorrido todo el archivo, se habrán extraído las líneas del archivo y con ellas, con esos datos, se habrá rellenado el diccionario que tenía que construir. Por lo tanto, yo ya puedo en este punto invocar a la función close para poder liberar el recurso, que es el archivo, y también puedo retornar el diccionario que me pedían construir. En ese orden, ¿verdad? Primero libero el recurso, luego retorno. ¿Ok? Entonces vamos a ir al main para invocar esta función y la vamos a invocar para cada categoría, para ver qué pasa en cada caso. Ok, lo voy a ejecutar primero para flores. Déjenme agregarle un print. Y voy a invocarlo para las otras dos también. Ok, entonces aquí tenemos los tres diccionarios que se han construido, uno por cada categoría, uno por cada archivo, ok, de dónde he extraído los datos, ¿no? Entonces, este es el diccionario de las flores, con los datos de las flores, este es el diccionario con los datos de las frutas, y este es el diccionario con los datos de las maderas. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, en el de Ecuador, México, aquí, Ecuador, Estados Unidos, o Estados Unidos, Ecuador, rosas, está este valor, ¿verdad? Que fue el que se compró, porque solo una vez se compraron rosas. En Ecuador vendió rosas a Estados Unidos. Pero en el caso de acá, Estados Unidos, Ecuador, girasoles, sí se compró dos veces. Entonces se acumularon las unidades vendidas de esas dos fechas. En el caso en ese mismo archivo de flores, este se repite muchas veces. Perú le compra a Ecuador rosas también. Esta es la cantidad comprada varias veces, ¿lo ven? En diferentes fechas. Pues bien, luego acá tenemos Perú con Ecuador, con rosas, esa es la clave, y el valor será el acumulado de todas estas cifras que están acá. ¿Ok? Y bueno, ya hemos construido entonces nuestro diccionario, ya tenemos nuestro primer tema resuelto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Necesariamente tenía que usar el get, no hubiera puesto simplemente el dict tupla y ya se creaba automáticamente y Como le el asignaba el dictuple. valor. O sea, digamos, sin poner el did get, en esa parte donde está el did get, Así. no, 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 en la parte de arriba. Si yo Ya. borraba el did get y simplemente ponía más igual unidades, ¿no se creaba así de una vez? A ver, si yo pongo aquí más igual unidades, o sea, si yo no escribía esta línea, ¿verdad? Y si Sí, yo hacía así básicamente, directamente, ajá, sí. ya, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la tupla, si esa clave no está en el diccionario? ¿Cómo la agrego? Ah, La claro. primera, ¿por qué? Porque estoy haciendo una operación de incremento. Entonces, ¿qué pasa cuando haces una operación de incremento? Se toma lo que ya estaba y a lo que ya estaba se le suma este nuevo valor. Entonces, recuerden que esto de aquí es como que yo estoy haciendo, lo voy a escribir de forma explícita, dic en la clave tupla más unidades, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, pues va a ir el diccionario, ¿verdad? A buscar esta clave, me va a intentar retornar el valor y le va a sumar unidades. Pero si la clave no existe, porque no se la agregué antes, no me percaté de verificar si ya estaba, entonces se va a caer, me va a dar un key error.
Si la clave ya está, no hay problema, pero el problema va a ocurrir la primera vez, cuando la clave no esté en el diccionario. Por eso es que con el get o con el if y con el else, recuerden que yo les decía, ¿no? If o else, get o con el set, yo tengo que siempre asegurarme de que si no está, se agregue y luego incremento. Ahora, si fueran valores que no se repiten nunca, ahí sí yo podría hacer eso de asignar. Supongamos que las unidades nunca se van a repetir, siempre van a ser claves diferentes. Bueno, ahí lo puedo asignar directamente. Pero por eso tengo que leer bien primero el texto del problema para verificar si es que se van a repetir los datos o no. Si no se repiten, bueno, esto no da el problema porque en cada iteración se va a asignar un valor diferente a esa clave y ya está. Pero en este caso no es así, en este caso sí se repiten. Entonces, si ya está, hay que acumular sobre lo que ya estaba. O en otros casos podría ser que tengo que agregar un elemento más a lo que ya estaba. ¿Me explico? Entonces, en este caso no es posible. En este caso no puedo saltarme este paso de acá. Y aquí claramente tengo que incrementar porque si yo solo asigno, se reemplaza lo que estaba antes por lo nuevo en lugar de acumularse. ¿Ok? ¿Está claro? Se me- ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a la segunda función. ¿Qué dice? La función consolidado, que recibe el nombre de un archivo, una lista de categorías, y esta función debe generar un archivo llamado, tal y como el parámetro que se recibe, en el que se listen todos los totales de unidades vendidas acumuladas por el comprador, vendedor y producto. El archivo tendrá la siguiente estructura: comprador, vendedor, categoría, producto y total de unidades vendidas. Fíjense que me habla de totales, ¿no? Quieren que yo en ese archivo ponga de todas las categorías los acumulados, ¿no? Por esas transacciones. ¿Dónde tengo esos acumulados? En el diccionario que obtuve previamente. A pesar de que aquí no me están diciendo que tengo que invocar, o sea, que tengo que usar ese diccionario, claramente sí tengo que hacerlo porque ahí es donde ya tengo los totales acumulados. Entonces, vamos a definir esa función. Ok, entonces, en este archivo consolidado, lo que yo debería hacer en primer lugar, debería ser abrir el archivo. Ok, entonces, que voy a escribir datos en un solo archivo, ¿verdad? No tengo que abrirlo dentro del for, entonces, sino que tengo que abrirlo antes de recorrer estas categorías para poder tener acceso a él. Entonces, en el nombre me dicen que está ahí, no archivo. Como no me dicen lo contrario, asumo que ahí está el nombre del archivo y que va a venir con la extensión txt. ¿Ok? Y pues la modalidad con que lo voy a abrir será W porque voy a escribir en él. ¿Qué más? Además voy a escribir esa cabecera que me dieron ahí. Entonces, desde ahora, eso sí lo puedo hacer, ¿no? Antes de comenzar a recorrer cualquier cosa, la cabecera va a ir en la primera línea y solo en la primera línea. Así que bien podemos escribir de una vez esta línea, donde dice comprador, vendedor, categoría, producto de las unidades. Al final un \n para que la siguiente línea que se escriba sea pues a continuación, dando un enter, ¿no? Y no junto a la primera. Bien, entonces, ahora sí, ¿de dónde voy a sacar los datos para escribir en mi archivo? De la lista de categorías, ¿verdad? Dependiendo de esta lista serán los datos de las transacciones que tengo que conseguir. Entonces, voy a recorrer por cada categoría en categorías, dos puntitos. ¿Qué voy a hacer con esa variable cat? Pues yo ya puedo obtener los totales, decía. ¿Y cómo puedo obtener los totales? ¿Qué debería hacer ahí con esa categoría? ¿Qué se les ocurre para obtener los totales? Vamos, participen, no se pierdan. Es una consulta, ¿qué son categorías? Las categorías son O sea, cada flores, uno de los... frutas, Ah, ya. maderas. Entonces, aquí lo que va a venir es una lista con las palabras, ¿no? De las categorías. Serán flores, frutas, maderas. ¿Cómo obtengo los totales entonces de esas categorías? Hay que abrir el texto y de ahí No, recorrerlo. no, porque eso ya lo hice previamente. Realmente eso ya lo hice antes. Yo ya abrí antes el archivo, recorrí el archivo, acumulé los valores, ¿verdad? Obtuve un total de las unidades vendidas.
Eso ya lo hice en la función previa. Entonces, realmente lo que tengo que hacer aquí es invocar a la función previa. Tengo que estar muy pendiente de si lo que ya he hecho no me sirve. Porque si no, porque si vuelvo a abrir el archivo, vuelvo a recorrerlo, vuelvo a sumar, estoy repitiendo código. Y ese no es el objetivo. El objetivo de crear funciones es que yo pueda reutilizarlas tantas veces como sea necesario, ¿no? Entonces voy a invocar a la función calcular totales y le voy a enviar la categoría para que me devuelva el diccionario asociado a esa categoría. ¿De dónde sale la categoría? Pues de aquí, ¿no? De esta variable cat, porque esa variable va a representar una categoría en cada iteración, ¿verdad? Y entonces, ya, eso me da el diccionario de esa categoría que nosotros ya vimos antes acá, porque invocamos, ¿verdad? Que ahí ya van a estar los totales de unidades vendidas, acumuladas, ¿verdad? Entre comprador, vendedor y un producto en particular. Entonces, ahora ya necesito todavía más datos, ahora ya tengo el diccionario con los totales, pero de ese diccionario voy a tener que sacar los datos para escribir en este archivo consolidado, ¿ok? Entonces necesito recorrer el diccionario. ¿Cuál es la clave del diccionario? Una tupla, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí por cada clave tupla, para recordar qué es una tupla, lo que tengo en esa clave. Coma, dic interno, porque ahí asociado a esta clave lo que tengo es, no, aquí no tengo un dic interno, aquí lo que tengo directamente son las unidades. Ya, las unidades, ¿verdad? Entonces, por cada clave tupla, coma, unidades, ¿en qué? En el dic.items, dos puntitos. Y entonces tengo acceso tanto a la tupla como a las unidades. Esos datos los necesito para escribirlos en mi archivo justamente. Así que lo que voy a hacer ahora es desempaquetar los datos de la tupla para ponerlos en variables separadas. Comprador, como yo ya sé en qué orden están, ¿verdad? Primero está el comprador, luego estará el vendedor y luego estará el producto, ¿cierto? Eso será igual a ¿qué? Clave tupla, desempaqueto. Y ya puedo escribir en el archivo. ¿Qué voy a escribir en el archivo? La línea con los datos de comprador, vendedor, categoría, producto y unidades. Por eso necesitaba separarlos en variables distintas. ¿Por qué? Porque está primero el comprador, vendedor y luego no está el producto. Para escribirlo en el archivo tengo que poner primero la categoría y luego el producto. ¿Cómo voy a construir la línea que voy a escribir en el archivo? Bueno, dentro del for, ¿verdad? Que estoy recorriendo la categoría, ya obtuve los totales ahí y ya los voy a escribir en mi archivo. Entonces, invoco la función write. A esa función write tengo que enviarle una sola cadena, ¿cierto? ¿Cómo se construye esa cadena? Bueno, yo la voy a crear con un joint, así como lo hacía en la clase anterior. Le voy a decir que separe los elementos por coma, así como está en la cabecera, separados por comas. Desde ese carácter de separación o de unión más bien, voy a invocar a la función join. Y la función join recibe una lista, ¿verdad? Entonces, creo mi lista con los datos de comprador, de vendedor, de categoría. ¿De dónde viene la categoría? Aquí, pues, ¿no? Porque yo la estaba recorriendo previamente. Luego ya puedo poner entonces el producto, que está en la variable producto, y finalmente serían las unidades. Pero las unidades están como entero, por lo tanto, tengo que convertirlo a cadena, porque si no el joint no va a funcionar, ¿cierto? Joint funciona siempre y cuando la lista que recibe como parámetro tiene solamente cadenas de caracteres. Al final, el joint termina realmente, aquí termina el joint, ¿verdad? Entonces, esa cadena que construye el joint, yo la voy a concatenar con un backslash en el final para que las otras líneas que yo vaya a escribir vayan a continuación, ¿verdad? No vayan una seguida de la otra, sino que ocurra un enter entre ellas. Hay un salto de línea. ¿Ok? Y ya está. Cuando termine de recorrerse ese diccionario, se habrán escrito todos los datos de ese diccionario de esa categoría. Cuando termine de ejecutarse este for de acá, se habrán recorrido todas las categorías y seguiré escribiendo en un mismo archivo. Fíjense cómo el archivo lo abrí afuera, pero comienzo a escribir aquí dentro del for interno de paso, ¿no? Del for anidado, porque recién a ese punto tengo todos los datos que necesito para escribir en mi archivo. ¿A qué punto debería o a qué nivel debería yo cerrar mi archivo cuando ya yo lo haya terminado de usar? Realmente al mismo nivel donde lo abrí, pero una vez que ya lo haya terminado de usar, ¿verdad? Cuando termine de recorrerse las categorías ya no habrá nada más que enviarle a calcular totales, por lo tanto ya no habría nada más que escribir en mi archivo. Entonces aquí voy a invocar a la función close.
Esta función no retorna nada, solo genera un nuevo archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ir al main y vamos a invocar esta función. Vamos a enviarle la lista con las 3 categorías. Entonces desde el main invoco la función. El nombre del archivo va a ser consolidado txt, se lo envío con la extensión y aquí pues la lista con los nombres de las categorías. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo ejecute este programa, ahora ya se habrá generado el archivo consolidado.txt que tiene todos estos datos. La cabecera, una vez escrita, luego están los datos de las flores, ¿cierto? Hasta aquí, y luego están los datos de las frutas, ¿ok? Hasta aquí, y luego estarán los datos de maderas. Datos extraídos del diccionario. Entonces, este ejercicio es bastante interesante porque en este ejercicio de aquí se abre el archivo, se recorre el diccionario para poder escribir datos en el archivo que estoy abriendo previamente. Entonces, en la primera función lo que hacía era del archivo, creaba el diccionario, ¿verdad? Y en esta segunda función, desde el diccionario envío datos a un nuevo archivo. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo el proceso inverso. ¿Ok? Recorrer el diccionario, no tengo que olvidarme entonces de cómo se recorrían los diccionarios, que pueden recorrerse por items, por values, pueden recorrerse por keys también, por defecto se recorren por keys, ¿verdad? Yo puedo omitir estoy aquí, significaría entonces que estoy recorriendo el diccionario por sus claves. Eso significa que ya no podría tener 2 variables, ¿no? Porque si recorre por claves, en cada iteración me va a retornar un solo valor, que es la clave. Si estoy recorriendo por items, como es este caso, en cada iteración me devuelve una tupla con la clave y el valor y por eso estoy poniéndolo en 2 variables, desempaquetando esa tupla en cada iteración. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Me puede repetir la parte del join, Miss? A ver, joint es una función que recibe una lista con cadenas de caracteres y al final lo que hace es unir esos datos y construir una cadena a partir de los elementos de la lista. Todos los une. Ahora, esta función join tiene una sintaxis particular porque recuerden, se invoca siempre a partir de un carácter, que va a ser el carácter de unión. Se están uniendo los elementos con una coma, es decir, después de comprador va una coma, después de vendedor va una coma, después de cat va una coma. No esta coma, ¿no? Esta coma es la de separador de las listas. Yo me refiero al separador en la cadena. Es decir, luego de escribir la cadena de comprador va a incluirse una coma y luego la cadena del vendedor y luego una coma y todo eso va a armarse como una sola cadena de caracteres. Si ustedes no le envían nada al join, todo va a ir junto, ¿verdad? Comprador, a continuación vendedor, a continuación cat, todo junto, sin un espacio, sin nada. Si ustedes quieren que vaya un espacio, ponen un espacio. En mi caso, yo quería que vaya una coma, por lo tanto puse la coma. Por eso es que aquí yo veo que hay una coma aquí y también acá, porque si no la coma solita no se va a poner. ¿Está claro? Así funciona el join. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a la siguiente función, que es la función 3. Pero aquí me indica, para el resto del ejercicio asuma que tiene la función crear matriz que recibe el nombre del archivo consolidado y que retorna 3 elementos, una tupla con 3 elementos. El primer elemento será la matriz con datos de las unidades vendidas. En esa matriz, las filas van a representar a los países vendedores, las columnas van a representar a los productos ordenados alfabéticamente dentro de cada categoría. Alfabéticamente quiere decir que banano va antes que fresa, porque está ordenado según el alfabeto, ¿ok? O que entre cedro y roble, cedro va a ir antes que roble, porque cedro está antes que roble en orden alfabético, ¿ok? Las categorías no van a estar ordenadas, pero dentro de cada categoría los elementos sí. Entonces, además me devuelve la lista con las etiquetas de las filas, la lista con las etiquetas de las columnas. Esa función ya me la dan. Entonces, yo realmente la voy a poner aquí y la vamos a usar cuando sea necesario. Muy seguramente en la siguiente función porque es la última de este primer ejercicio. Entonces, por algo me están dando esa función. Luego, más adelante, tengo que identificar cuándo me va a ser útil. ¿Ok? Vamos a probar, mientras primero que nada, antes de pasar al desarrollo de la función siguiente,
¿Qué es lo que me devuelve crear matriz? Bueno, crear matriz me devuelve 3 elementos, dice, ¿no? Entonces, como me devuelve 3 elementos, y hoy hace el orden en que me los devuelve, lo que voy a hacer será aquí invocar a esa función. Ah, pero ahí no los estaré mostrando, así que además vamos a imprimirlos para que los veamos en pantalla. Ok. Ya, entonces miren, esta es la matriz que me devuelve. Ok. Tiene los datos, veo solo números, ¿no? Que representan cantidad, unidades vendidas. Y acá tengo la lista con los nombres de los países vendedores, que serán los datos de las filas, y en las columnas estarán los datos de los productos, ¿verdad? Por categorías, no sabemos todavía cuáles son las categorías, pero por categorías. Y dice que dentro de cada categoría sí van a estar ordenados alfabéticamente, entonces girasoles está antes que magnolias, magnolias está antes que margaritas, rosas está antes que tulipanes. Y luego viene banano. ¿Por qué banano no está acá al principio? Porque banano pertenece a otra categoría que justo recién empieza ahí. Okay. No me dicen cuándo empieza y termina cada uno, simplemente me dicen que están ordenados alfabéticamente por categoría. Y también me dice que las categorías no están ordenadas alfabéticamente, así que yo no puedo asumir que primero está flores que frutas, o primero está, porque así es el orden alfabético. No puedo asumirlo. Tengo que basarme ya en luego alguna otra estructura para saber el orden de cómo están representados los datos en esas columnas. ¿Ya? Bien, dicho eso, vamos a ir a este archivo. Quería compartir un momento mi documento de Excel donde grafiqué la matriz para que ustedes la vean mejor. Básicamente me está diciendo, bueno, hay 3 regiones, solo que yo hasta ahora no sé qué está primero. Ya, yo no sé si primero estarán las flores, ahorita sí, porque obviamente lo estoy viendo, ¿no? Pero dentro del programa, como no, yo lo estoy imprimiendo y visualmente estoy asumiendo cosas, ¿verdad? Pero en el programa siempre tengo que dejar todo expresado en términos de variables para que mi programa se ajuste, ¿verdad? A los datos que vengan. Entonces, no voy a asumir que primero están las flores y luego las frutas y luego las maderas, sino que voy a ir a buscar esas posiciones. Lo que sí sé es que si estoy hablando de flores, girasoles va a estar antes que magnolia, rosas va a estar antes que tulipanes porque están ordenados alfabéticamente. ¿Ya? Eso sí lo sé. Entonces, vamos con esa premisa, vamos a desarrollar ese primer ejercicio, no, esa función que nos falta. ¿Dónde está? Aquí. Y regresando a la descripción, la función se llama ventas categorías, recibe el nombre del archivo consolidado, recibe un diccionario de categorías. Ese diccionario tampoco lo tengo que crear yo, ese diccionario ya me lo dan. En este momento no importa qué datos tiene, lo que importa es que sepamos cómo están distribuidos esos datos, fíjense. Dice que ese diccionario tendrá como claves las categorías y como valores las listas con los productos ordenados alfabéticamente dentro de cada categoría. Esto es importante porque ese orden es el mismo que ya me dijeron previamente que tenían los elementos en cada categoría de las columnas de la matriz, ¿verdad? Entonces se relaciona ahí, ¿verdad? Entonces ya por ahí sé que para poder obtener el orden, seguramente tengo que ayudarme entre la matriz y el diccionario de categorías y esas listas de apoyo también, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer será, primero definir la función, ¿no? Bueno, al final lo que me piden es generar un nuevo archivo por cada categoría y ese archivo va a tener como nombre el nombre de la categoría y la extensión TXT. Pero yo ya tengo archivos con esos nombres, por lo tanto ahora va a ser el nombre de la categoría 2, por ejemplo, flores 2.txt, frutas 2.txt. ¿Para qué? Para que no se sobrescriba los datos de los archivos que ya tengo, ¿ok? Entonces, bueno, dice que cada uno de esos archivos debe contener los 3 países que han vendido menos producto en cada categoría ordenados de mayor a menor. Y aquí yo voy a hacer una corrección. No le voy a hacer para los que tienen menos, sino para los que tienen más. Porque los que tienen menos me van a salir todos ceros. Porque si se fijaron en mi matriz hay muchos ceros. Entonces va a encontrar el cero como mínimo. Así que mejor aquí vamos a buscar los que tienen más. A ver, la función deberá tu nombre más productos, ¿ya? Y no le pongo la tilde porque ya saben que en este momento no tengo tilde.
Ya, entonces, ahora sí, vamos a definir la función y vamos a ver qué nos puede servir para resolver ese ejercicio. Dice que recibe el nombre de archivo y el diccionario de categorías. Ya sabemos que el diccionario de categorías tiene nombres de categorías como claves, listas con productos como valores, ¿verdad? Bien, entonces, eso me va a servir. De hecho, de ahí es que voy a ir sacando las categorías y las listas de productos para saber cuántos productos pertenecen a cada categoría. ¿Ok? Otra cosa que también me va a servir será esta matriz, porque de aquí voy a sacar esas unidades. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer ahí es invocar a esa función crear matriz tal y como lo hice en el main. En el main yo solo lo hice para mostrarles. Pero ya aquí dentro de esta función yo ya puedo invocarlo igualito, solo que no le voy a enviar el nombre como tal, consolidado txt, sino que le voy a enviar lo que tiene el parámetro nom archivo. De esa manera no estoy quemando un valor, sino que dependerá del nombre que viene como parámetro. ¿Ok? Entonces tengo la matriz, los datos de las etiquetas, de las filas y los datos de las etiquetas de la columna. Todos, ¿verdad? Aquí no me está diciendo cuáles de cada categoría ni nada. Ahí están todos. Bien. ¿Cómo sé qué categoría es cada uno? Para eso necesito ese diccionario de categorías, así que lo voy a recorrer. Por cada categoría, coma, lista, porque hay una lista de productos, ¿verdad? En diccategoría.items. Por cada uno de esos elementos, 2 puntitos me faltó, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estoy recorriendo mi diccionario, así que tengo la categoría y tengo la lista de productos. Voy a imprimirla hasta ese momento. Tengo la categoría, tengo la lista de productos y vamos a ejecutar hasta ahí nuestra función. Bueno, para eso tengo que ir al main. En el main, para poder invocar esa función, necesito tener el diccionario de categorías, así que vamos a pegarlo de una vez. Vamos a usarlo, vamos a definirlo de una vez. Ese diccionario ya me lo dan, no me dicen que lo construya, ¿no? Sino que me dicen que ya me dan un diccionario de categoría. Así que lo estoy pegando aquí ya para que sepan cuál es, el que se va a usar, y de esa forma ya puedo invocar a la función. Simplemente le envío el nombre del archivo que es consolidado.txt y ese diccionario que ya tengo acá. ¿Ok? Entonces, ejecutando esto, miren, frutas y la lista de los productos de frutas, flores y la lista de los productos de flores, maderas y la lista de los productos de maderas, ordenados alfabéticamente. ¿Ok? Entonces, bien, aquí yo ya sé cuáles son los productos de cada categoría. Lo que no sé todavía es en qué parte de mi matriz están. Al inicio, al final, al último. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Desde qué columna comienza la sección de esa categoría y hasta dónde? Así que lo siguiente que debo hacer es seccionar mi matriz por categoría. ¿Ok? Voy a seccionar mi matriz para quedarme solo con la parte que necesito. ¿Cómo puedo ir a buscar eso? Pues, a ver, aquí en este foro yo tengo una lista de productos, ¿verdad? ¿Qué tal si voy a buscar el primer producto de esa lista? Por ejemplo, en frutas. Banano es el primer elemento. Bueno, voy a buscar bananos aquí, en la lista donde están todos los productos. Porque ahí va a haber tantos productos como columnas en mi matriz, ¿verdad? Entonces, el índice que tenga banano en esta lista donde están todos los productos será el índice de la columna que le corresponde a banano. Por lo tanto, desde esa columna empezará la sección de frutas. ¿Y hasta dónde se va a extender? Pues hasta la longitud de esta lista. Si hay 4 productos en frutas, 4 columnas pertenecerán a las frutas, empezando desde la columna donde está, que le corresponde al producto banano, porque es el primero. ¿Ok? O en el segundo caso, ¿qué tal si yo voy a buscar girasoles? Bueno, si girasoles empieza en la columna 3. Bueno, entonces desde la columna 3 empieza la categoría de flores. ¿Y hasta dónde se va a extender? Desde 3 decíamos, ¿no? 4, 5, 6, 7. Sería desde 3 hasta 3 más la longitud de la lista. Es decir, en este momento tengo 5 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se sumará desde 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Sabiendo que el último índice no se incluye, está bien, porque va a llegar en realidad hasta el índice 7. Está perfecto. ¿Ok?
Y asimismo para las maderas. Eso es lo que quiero hacer. Así que para ello voy a encontrar el índice de inicio para cada categoría. En cada iteración estamos recorriendo una categoría diferente de ese diccionario, ¿verdad? Así que está bien. Voy a encontrar el índice de inicio que será igual a ¿qué? Les decía, desde mi... aquí le vamos a poner mejor solo países. Y aquí le vamos a poner mejor solo productos para que no piensen que son las columnas de la matriz, sino los nombres de los productos, que es precisamente lo que necesito. Entonces, desde mi variable productos voy a usar index para buscar ¿qué? Para buscar el primer elemento de esta lista de categorías, ¿verdad? Entonces, lista en el índice 0. Les decía que íbamos a buscar girasoles, o en el otro caso banano, o en el otro caso cedro, ¿verdad? El primer elemento de la lista para saber desde qué columna empieza la información de esa categoría. Y con ese índice es suficiente para poder obtener la matriz de esa categoría, para poder seccionar mi matriz. ¿Esto será igual a qué? Pues, ¿dónde estaba la matriz? En la variable m, que la tengo acá, ¿verdad? Y de esa matriz me interesan todas las filas, porque me interesan los datos de todos los países, ¿verdad? Pero de las columnas solo me interesan las que corresponden a esa categoría. ¿Desde dónde? Pues desde el índice de inicio hasta dónde. Hasta el índice de inicio más la longitud de esa lista. ¿Ok? Y ya estaría, entonces ahí tengo mi matriz. Vamos a imprimir la matriz para ver qué pasa. No se duerman, no se duerman. Vamos a ver. Matriz K. Y voy a volver a ejecutar. Ok, aquí está. Entonces, banano. Aquí hay 4 elementos, por lo tanto tengo 4 columnas y todas las filas de todos los países, ¿no? Pero bueno, banano, ahí está. Esos son los datos de frutas, ¿no? Ahora, esta es la matriz de flores, en cambio. Tiene 5 columnas porque así había 5 tipos de flores en mi lista. Y en madera, 2 columnas porque habían solo 2 elementos en la lista de maderas. ¿Ok? Para comprobarlo, fíjense aquí en girasoles. Girasoles tiene este valor, porque puede ser que, y bueno, ¿y quién me asegura que estos son los valores? Vamos a corroborarlo. Este es el primer valor en la fila 0 del índice 0. Fila 0, columna 0 de la matriz que corresponde a flores. ¿Ok? Y miren, acá estoy acá en la fila 1, en la columna -1, así que vamos a ir al Excel nuevamente para que visualmente lo comprobemos. Entonces, aquí está. Este es el valor que estaba al inicio, ¿verdad? Para girasoles, y por aquí se estaba acá en la fila 1, en la columna -1. ¿Lo ven? Entonces, estoy obteniendo justo la sección de girasoles. A pesar de que si ustedes se fijan en el documento de Replit, un momentito. A pesar de que primero estoy imprimiendo las frutas, no me está trayendo las primeras columnas de la matriz, ¿no? Me está trayendo las columnas que corresponden a frutas. Así mismo como acá en la matriz de girasoles. Esta realmente es el inicio de la matriz. Me está trayendo, a pesar de que yo invoco a flores, en el segundo orden. No lo invoco al principio. De todas maneras, me trae los datos correctos de mi matriz de flores. ¿Ok? Entonces, todavía no he terminado, ¿ah? Por ahora estamos apenas obteniendo la matriz por cada categoría y estábamos asegurándonos de que esa matriz tenga los datos correctos. Como me están diciendo que yo quiero saber los países que más productos vendieron, ¿verdad? Y ordenados de mayor a menor para saber cuáles son los que más vendieron en esa categoría, lo que necesito hacer es sumar por filas, ¿verdad? Porque en la fila se representa la información de los países. Así que voy a definir la variable suma por país. Suma por país. ¿Y eso será igual a qué? Pues a mi matriz de la categoría, desde la cual voy a invocar a la función sum y lo voy a hacer por filas. Así que el axis será igual a 1. ¿Ok? Ok, ahí ya tengo entonces un vector con tantos elementos como países hay, ¿cierto? Porque estoy haciendo una suma por filas y al final me va a dar uno por cada país que hay. Un elemento total por cada país que hay en este vector de aquí.
Ahora de ese vector voy a ordenarlo, porque al final lo que me piden son los 3 que más vendieron. Así que los voy a ordenar y voy a obtener los índices. Índices max, que será igual a ¿qué? Suma por país. Punto ARG sort, porque no me interesan los valores ordenados. Realmente necesito que estén ordenados de mayor a menor para usar esos índices. Y esos índices luego los voy a usar para obtener los nombres de los países. Básicamente eso. Entonces, uso ARG sort y de una vez me quedo con los 3 que necesito, ¿no? Entonces, si por defecto ARG sort ordena de menor a mayor, me voy a quedar con los 3 últimos, que serán los que más vendieron, ¿verdad? Desde el -3 hasta el final. ¿Ok? Y ahora sí, esos índices los voy a imprimir. También quiero mostrar aquí, a ver, qué es lo que me pedía escribir en el archivo, era, ¿verdad? Bien, vamos a escribir en el archivo, así que ya puedo acceder al archivo. Archivo será igual a ¿qué? Al nombre de la categoría que en ese momento estoy iterando, ¿verdad? Bueno, open, le envío la categoría y eso lo voy a concatenar con un 2, les decía, 2.txt, para que sea flores 2.txt, frutas 2.txt y así sucesivamente. Lo abro con modo de escritura. Escribo la cabecera de cómo deberían aparecer, que dice aquí que es país y debe ser total compras, ¿no? O total unidades, creo que me decía al final aquí. Ajá, total unidades. Entonces, escribo esa primera cabecera y luego ya puedo escribir también. Pero la cabecera, ahora que lo pienso. No, está bien, es por categoría, ¿no? En cada iteración, un nuevo archivo con una nueva cabecera, claro. Ok, entonces escribamos y por escribir tengo que recorrer. Entonces tengo que recorrer los índices que están aquí en este arreglo ahorita. Por cada índice, índices max, 2 puntitos, lo que voy a hacer será usar ese índice para acceder tanto a la lista de países que tengo acá, como para acceder también al elemento total de unidades que está en ¿dónde? En suma por país. ¿Ok? Entonces vamos a escribir .write. Esta vez no voy a usar join, sino que voy a ir concatenando los elementos con ayuda de un más y comas así, elemento por elemento. Entonces sería países en el índice índice, ¿no? Y eso lo voy a concatenar con una coma. Esta es otra forma de crear esa cadena que voy a enviar al write, sin usar join, ¿no? Esta forma es más fácil, me parece, de hecho. Aunque podría ser más larga. Y eso lo voy a concatenar con suma por país en el índice. Pero suma por país tiene valores numéricos, así que tengo que concatenarlo con la conversión a cadena de esto, ¿no? Y eso lo voy a concatenar finalmente con un \n. Cuando termine de ejecutarse ese for, ya se habrá escrito en el archivo, ¿verdad? Por lo tanto, ya puedo cerrar el archivo que previamente abrí. Ok, entonces lo abrí a esta altura, pues a ese mismo nivel lo tengo que cerrar. Y ya está, realmente esa es esta función. Podemos ejecutarla. Y aquí me ha dado entonces un archivo flores2.txt, fíjense. Aquí están los totales, ¿no? Ordenados, pero aquí están ordenados de menor a mayor y a mí me pedían de mayor a menor. Así que me parece que me faltó un paso donde está el ARG sort. Ya, aquí yo debería haberlos reversado, ¿no? Para que sea de mayor a menor. Por defecto están ahorita, sí, ordenados de menor a mayor. Y si me quedo con los 3 últimos, sigo teniendo esos 3 que vendieron más, pero ordenados de menor a mayor. Así que me faltó un pasito aquí. Voy a poner índices max es igual a índices max y le invierto con el slicing inverso. Entonces, si vuelvo a ejecutar esto, ¿dónde está Flores? Aquí está. Ahora sí, este es el que tiene más, luego el de aquí y este de acá en tercer lugar. Vamos a ver si es cierto. Yo por aquí creo, no imprimí los totales, pero vamos a imprimir los totales. Puedo imprimir los totales de suma por país para ir viendo qué me devuelve, ¿ya? Entonces voy a imprimir aquí suma por país. Ejecuto de nuevo.
Ok, ahora sí están los totales. Hablemos de flores. ¿Cuál de los tres es, bueno, de este vector, no solo tres, de este vector que tiene varios elementos, cuál es el mayor? El mayor será este, ¿no? 301.188. Está en el índice 1. Bueno, de los países vamos al índice 1 y está Japón. Por eso, en mi archivo de flores, a Japón le corresponde ese valor. Luego en el orden, a ver, después de los 301.000 viene este que tiene 135.582. Está en el índice 0. ¿A qué país le corresponde ese? A Ecuador. Por lo tanto, tengo Ecuador con ese valor. Y por último, el tercero debería ser, ¿dónde está? Debería ser este de 98.935, ¿verdad? ¿En qué índice está? Está en el índice 3. Bueno, acá 0, 1, 2, 3 le corresponde a Honduras, por eso Honduras tiene ese valor. ¿Ven? Los tres que más vendieron ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Y si vamos a frutas 2, tenemos el resultado para frutas 2. Y si vamos a maderas, tenemos el resultado de maderas. Cada uno con su correspondiente cabecera. ¿Ok? Aquí está la solución de la función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, continúo entonces. Fíjense que es importante entonces identificar qué elementos me pueden ser útiles, leer bien el texto para saber qué me proveen ya, qué puedo utilizar entonces, cómo tengo que escribir el archivo. O sea, hay que estar muy atentos a qué es lo que tengo que hacer, porque si algo no está claro, entonces seguramente no lo voy a resolver bien. Por ejemplo, eso de que son los tres que más venden. Cuando yo los obtengo, no necesariamente están en el orden en que me los están pidiendo, ¿no? Entonces, si yo me olvidaba de este paso, ya ahí hay puntos menos que al fin y al cabo no voy a estar mostrando en el archivo los datos en el orden que me pidieron. Entonces hay que leer siempre bien. ¿Ok? En este ejercicio, solo en esta función, se ha trabajado con matrices, archivos y también con diccionarios. Solo en esta tercera función. Entonces, miren cómo pueden ir de la mano los tres tipos, estos son los temas más fuertes, ¿no? Quizás los que más se les complican trabajar a los estudiantes. Entonces, en una sola función pueden pedirle todos esos temas y tienen que saber sus funciones, la sintaxis, para que ustedes puedan resolverlo de forma correcta. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces vamos a ir, creo que esta era la última función, así que vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio dice, usted ha sido contratado por la Policía Nacional para analizar la criminalidad. Para esto, la policía lleva un registro en un archivo de criminalidad en el país por ciudad y tipo de delito. Bueno, eso en realidad el archivo no nos lo dan porque luego nos dicen que nos provean un módulo con la función tal que se llama cargar datos y que esa función lo que hace es que ya lee ese archivo y retorna un diccionario con la cantidad de veces que se ha reportado cada tipo de delito por cada ciudad del país. Y el diccionario tiene la siguiente estructura. Las claves de ese diccionario serán tipos de delitos. Cada tipo de delito va a tener asociado como valor un nuevo diccionario, un diccionario interno. Y en ese diccionario interno las claves serán ciudades y los valores serán cantidades. Cantidades de casos reportados de ese delito para esa ciudad. Entonces yo puedo decir que se reportaron 605 casos de robos de vehículos para Guayaquil, 123 casos de robo de vehículo para Cuenca y así sucesivamente. Vamos a ver acá el módulo de criminalidad. Aquí está el diccionario que me retorna. Bueno, el que construye que me retorna. Nuevamente, a ver, analicemos un poquito. Hay algunos tipos de delitos, ¿verdad? Lo importante es que veamos cómo está representada la información, recuerden. En este caso, bueno, les decía, las claves son los tipos de delitos, pero además miren cómo las ciudades, las ciudades no siempre están presentes, todas las ciudades en ese diccionario interno. En el primer caso, para robo de vehículos solo hay Guayaquil y Cuenca, solo se tienen datos de Guayaquil y Cuenca. En el segundo caso, para asalto, hay datos de Cuenca nuevamente, pero no hay de Guayaquil. En su lugar hay datos de Quito, de Machala. En caso de secuestro hay casos de Quito, pero no hay datos ni de Cuenca ni de Machala, sino que ahora tengo datos de Puyo. Entonces, habrán datos que se repiten y otros que no.
¿Ok? ¿Por qué aquí hay Guayaquil y acá también hay Guayaquil? Se supone que las claves no se pueden repetir. Pues porque esta es la clave de este diccionario, ¿verdad? Esta es una clave en este otro diccionario que es diferente, ¿verdad? Acá también es una clave de otro diccionario diferente, que pertenecen a este diccionario principal con estas claves. Claramente, en este diccionario interno no puede haber otra clave Guayaquil, así como en este diccionario principal no puede haber otra clave robo vehículo, ¿verdad? Porque las claves no se pueden repetir. Pero, para efectos de lo que voy a hacer, es importante que tengamos claro de que aquí puede ser Guayaquil y en el otro diccionario también puede ser Guayaquil. ¿Ya? Dicho eso, bueno, aclarado eso, me piden que desarrolle las siguientes funciones. La primera es una función llamada ciudades, crímenes, que recibe el diccionario de arriba, el diccionario que está aquí en el módulo de criminalidad, y que tiene que retornar dos tuplas con dos elementos. ¿Qué elementos serán? Pues serán dos tuplas donde el primer elemento, la primera tupla serán los nombres de las ciudades sin duplicados y la otra tupla contendrá los tipos de crímenes sin duplicados también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos obtener, por ejemplo, una tupla con los datos de los delitos sin repetir? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Ir definiendo esto acá en el archivo de funciones. Ok. Entonces, les decía, ¿cómo puedo obtener los nombres de los delitos sin repetir? Pues sucede que en este diccionario las claves son los delitos, los tipos de delitos. Y los tipos de delitos no se repiten, ¿verdad? Porque son claves. Justo lo que me piden, que no se repitan. Así que lo único que tengo que hacer es obtener las claves del diccionario y obtendré entonces la tupla con los delitos, con los crímenes. Entonces, dentro de mi función yo puedo escribir crímenes igual a ¿qué? A D, que es mi diccionario que estoy recibiendo como parámetro, y desde D invoco la función KISS, con S al final. ¿Ok? Tengo ahí entonces una colección propia de los diccionarios, pero que contiene solamente las claves, ¿verdad? Una colección que aparece una lista, pero que no es una lista. Bien, y ahora me faltan las ciudades, pues. Entonces, ¿cómo obtengo las ciudades sin repetir? Tengo que recorrer el diccionario, no hay otra forma porque aquí a este punto solo puedo acceder al diccionario principal y ya sé que cada diccionario principal como valor tiene asociado un diccionario interno. Entonces tengo que recorrer el diccionario principal para adentrarme en la estructura del diccionario interno. Ok, entonces voy a recorrer por cada crimen, coma, interno, en d.items, abre y cierro paréntesis. Ok, y me faltaron los dos puntos. Y pues, una vez que ya tengo acceso al diccionario interno, también puedo recorrerlo por cada ciudad, coma, ¿qué será? Valores iba a poner, o cantidad de casos, pero realmente no lo necesito esa cantidad, así que me voy a quedar solamente con la ciudad. Voy a recorrer entonces el diccionario interno por sus claves y ya está. Ahí estoy automáticamente recorriendo por las claves, es decir, por defecto se recorre por las claves. Bueno, ya tengo acceso a la ciudad, ¿verdad? Entonces, si vamos acá, la primera vez será Guayaquil, luego Cuenca, no hay más ciudades, perfecto, se mueve a la siguiente clave que tiene asociado otro diccionario, y en ese diccionario tiene Cuenca, y, oh, Cuenca ya estaba antes. Entonces, ¿cómo hago para evitar duplicados? Puedo crearme un conjunto vacío de ciudades y voy a ir agregando elementos a ese conjunto vacío. Entonces sería ciudades.add y le voy a agregar la ciudad que en ese momento estoy obteniendo. Entonces, por más que venga Cuenca 3 veces, al fin y al cabo se va a quedar solo una ocurrencia de esa cadena Cuenca o de la cadena Guayaquil. ¿Ok? Entonces ya tengo, cuando termine de ejecutarse ese doble for, se habrá recorrido el diccionario, se habrán extraído todas las ciudades y ya puedo retornarlas, pero me las piden retornar como una tupla que tiene dos tuplas. Así que cuidado con eso porque al hacer el return debería crear esa tupla, es decir, poner ambos elementos entre paréntesis para que se construya la tupla y no olviden invocar a la función tuple para convertir ciudades, que es un conjunto en este momento, en tupla
y para convertir también, ¿cómo se llama el otro? Crímenes, ¿cierto? Crímenes en tuple, aquí me falta un paréntesis. Y ya está, esa sería mi función en realidad, así que desde el main, lo primero que debería hacer es invocar a la función cargar datos que está en criminalidad, ¿verdad? Para poder obtener el diccionario, que lo necesito en mi función 1. Ok, ya tengo mi diccionario, ese diccionario se lo voy a enviar a la función ciudades crímenes, y esta función ciudades crímenes me retorna dos tuplas, ¿no? Entonces las puedo guardar en una variable, en dos variables de una vez, en t ciudades y en t crímenes, en ese orden porque en ese orden me lo está retornando la función, ciudades y luego crímenes. Así que además debería mostrarlas para que analicemos lo que me retorna. Voy a ejecutar hasta ahí. Ok, fíjense, tengo las ciudades sin repetir, perfecto. Tengo los tipos de delitos sin repetir también. Están las ciudades Ambato, luego Quevedo, luego Puyo, luego Cuenca. Voy a volver a ejecutar, miren este orden. Bien, voy a volver a ejecutar. Y ahora está Guayaquil, Machala, Cuenca, Quito. Voy a volver a ejecutar. Quito, Quevedo, Daule, Puyo. ¿Ven cómo cambia? ¿Por qué no mantiene el mismo orden y están cambiando los elementos en esa tupla? Porque realmente esa tupla se creó a partir de los datos de un conjunto. Y recuerden que en el conjunto los elementos no son ordenados. Un conjunto es una colección de elementos no ordenados porque no se pueden definir índices que establezcan la posición de cada uno de sus elementos. Entonces realmente desconocemos el orden que se maneja para poder almacenar esos elementos en un conjunto. Por eso, cada vez que itero, el orden puede cambiar, porque no sabemos cómo se están agregando, en qué orden se están agregando esos elementos en el conjunto, cada vez que invoco la función add. Cada vez que desde aquí, desde mi función, invoco la función add, no sabemos en qué orden se van a ubicar. Y claramente estamos viendo aquí que sí, que el orden cambia. ¿Ok? Fíjense también que esta tupla acá no cambia su orden. Se mantiene siempre el mismo. ¿Por qué? Porque en cambio esta tupla fue creada a partir de la función de la invocación o lo que me devuelve keys, ¿verdad? Y keys tiene por principio devolverme los elementos en el mismo orden como están ubicados en los diccionarios, como fueron agregados los elementos en el diccionario. Ojo, eso no quiere decir que en los diccionarios los elementos son ordenados, porque también debemos recordar que los diccionarios tampoco son colecciones ordenadas. No hay un índice 0, no hay un índice 1, no hay una posición ordenada para los elementos del diccionario. Sin embargo, se mantienen al menos en la misma forma en que fueron agregados. Por eso, si se fijaron acá, está primero robo vehículos, pues me devuelve primero robo vehículos. Está luego asalto, pues me devuelve luego asalto. Por eso esa no cambia. Y la de arriba, que es la de ciudades, sí cambia todo el tiempo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente función, porque esta ya la terminamos, ¿no? La siguiente función se llama crear matriz. Dice que use la información del diccionario de arriba y retorne la siguiente matriz con las cantidades de delitos por ciudades del país. La matriz es esta, por si acaso, la que me piden construir, que aquí no la puedo incluir como imagen, pero ahí iba la imagen realmente. Donde las filas representan los nombres de las ciudades y las columnas representan los tipos de delitos. ¿Okay? Las columnas representan los tipos de delitos. Entonces, mi función crear matriz no recibe nada, pero me dice que use la información del diccionario de arriba. Es decir, a partir de ese diccionario tengo que construir una matriz. Ya en el ejercicio anterior hicimos otra cosa, ¿no? En el de transacciones flores frutas hicimos esto de un archivo, crear un diccionario, ahora del diccionario crear un archivo. Bueno, ahora es desde un diccionario crear una matriz. ¿Ok? Y para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, bueno, primero vamos a definir la función.
Ok, la función no recibe nada, pero sí tengo que usar igual los datos del diccionario de cargar datos. Entonces, voy a poner aquí dic igual a cargar datos y no le envío nada porque esa función tampoco recibe nada. No lo detecta, ¿verdad? Porque dice que no encuentra esa función. Así que, ¿qué me falta? Me falta importar el módulo de criminalidad aquí, pues, ¿no? Para poder acceder a sus funciones. Ok, ahí se solucionó ese problema y entonces, como ya tengo el diccionario, también me hace falta otra cosa. Bueno, el diccionario voy a sacar los datos, que serán los totales de delitos, ¿verdad? Por cada tipo y por cada ciudad para agregar en mi matriz. Pero también me falta, cuando yo tengo una matriz, siempre necesito datos de apoyo, ¿verdad? Saber cómo se representa la información en las filas, cómo se representa la información en las columnas, en qué orden también. Y por eso necesito saber qué se representa en cada columna y en cada fila. Es decir, necesito las tuplas de ciudades y de crímenes. Así que también voy a invocar a la función de ciudades crímenes que antes ya definí. El programa no me lo dice. Si lo ven, el programa solo decía, bueno, el texto solo decía, crea una función que crea una matriz, ¿verdad? Pero no me dice cómo ni qué use. Así que está en ustedes identificar qué es lo que ya tienen y pueden usar, ¿verdad? Para poder resolver ese ejercicio. Necesito esas listas de apoyo para luego saber en qué columna van los datos del tipo de delito robo de vehículos y en qué fila va, por ejemplo, los datos de Guayaquil. Necesito saberlo. Además, para poder crear la matriz con la cantidad de filas y columnas correspondientes. Entonces, para ello, voy a crear, y aquí ya puedo crear mi matriz, ¿verdad? Matriz será igual a ¿qué? La voy a crear como una matriz de ceros, empty.zeros. Y entre paréntesis tengo que cambiarle el shape, ¿verdad? Que debe ser el length de t ciudades, porque las tuplas también tienen la función length, t ciudades. Y asimismo aquí length de t crímenes. ¿Ok? Además, voy a ponerle aquí que sea de tipo entero. Esto me creará una matriz de cero con tantas filas como ciudades hay y tantas columnas como tipos de delitos hay. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo lleno esa matriz? Bueno, la lleno con los datos del diccionario. Así que tengo que recorrer el diccionario para poder extraer los datos. Por cada crimen, nuevamente, coma, dic interno en el dic.items, dos puntos, me adentro en el siguiente nivel, que es otro diccionario también, que sería ciudad, coma, cantidad. Ahora sí, necesito la cantidad. Dic interno punto items. ¿Ok? Y bueno, a ese punto ya tengo la ciudad, tengo el crimen, tengo la ciudad, tengo la cantidad. Los datos que necesito para ir a mi diccionario. ¿Cómo sé en qué fila voy a poner mi dato de cantidad? Pues voy a buscar esta ciudad en la lista, en la tupla de ciudades en este caso. Como las tuplas también tienen la función index, lo puedo aplicar como si fuera una lista, ¿no? Fila será igual a ¿qué? De ciudades.index y le envío aquí el nombre de la ciudad que voy a buscar. Lo mismo para la columna. Columna será igual a tcrímenes.index y busco ahora el crimen que estoy recorriendo en esta iteración del for. Por último, tengo la fila y tengo la columna, entonces ya puedo ir a mi matriz. En la fila y en la columna que obtuve, fila, coma, columna, y eso será igual a ¿qué? Será igual a la cantidad. ¿Por qué igual, verdad? ¿Por qué igual y no más igual? No pasa nada si le ponen más igual, porque por defecto la matriz ya está llena de ceros. Entonces tomaría cero y le sumaría la cantidad, ¿verdad? Pero en este caso no es necesario incrementar, solo es necesario asignar. Pero bueno, ¿por qué no es necesario acumular? Porque yo ya les había mencionado antes que sí es cierto, ¿dónde está criminalidad? Sí es cierto que las ciudades pueden repetirse, pero pueden repetirse por cada uno de sus diccionarios, ¿no? En este diccionario se puede repetir, o en este, pero en este mismo no pueden haber dos claves ciudad, dos claves que se llamen Guayaquil, o dos claves que se llamen Cuenca, no pueden existir. Entonces, solo va a haber una representación de 605
para la ciudad de Guayaquil en robo vehículo. No voy a encontrar otra cantidad para Guayaquil robo vehículo, porque la estructura del diccionario no lo permite. Porque estas claves no se pueden repetir, porque dentro de este diccionario interno tampoco obviamente las claves se pueden repetir. Por lo tanto, aquí no es obligatorio que se incrementen, sino que basta con asignar. Ya les digo, si lo incrementan no pasa nada porque la matriz ya tiene ceros por defecto. Lo que haría es sumar 0 más la cantidad. Así que ya en este punto, cuando termine de ejecutarse ese doble for, habré recorrido todo el diccionario, habré extraído todos los datos, con esos datos lleno mi matriz y ya puedo retornar la matriz de datos. ¿Ok? Vamos a ir a invocar esa función entonces a ver qué me retorna. Ok, aquí no lo estoy guardando en una variable, sino que una vez estoy imprimiendo lo que me retorne crear matriz, ¿no? Ya, aquí está. Entonces, miren este 605, el de Guayaquil con robo de vehículo. Bueno, en la columna 0, porque el robo de vehículo está en el índice 0. ¿Y por qué está en esta fila? Bueno, 0, 1, 2, 3. Guayaquil está en el índice 3, por lo tanto, 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, el 605 está en la fila del índice 3. ¿Ok? Entonces, en este momento está así, pero si yo lo vuelvo a ejecutar, ya 605 no está ahí. ¿Por qué 605 no está ahí? Porque a su vez Guayaquil ya no está en el índice 3 tampoco. Sigue estando en la columna 0 porque yo ya les había mencionado que estos datos de crímenes en esa tupla no cambian de orden por la forma en que fue creada esta tupla. Pero esta tupla de acá, por su naturaleza, hace que los datos cambien de orden. Por lo tanto, ya 605 no está en ese índice, sino está en el índice -2, ¿no? Como Guayaquil está en el índice -2 de la tupla, pues va a estar en la fila -2 de mi matriz. Lo importante aquí es que no queme valores. Entonces, si los datos en la tupla migran, cambian de lugar, en mi matriz también van a cambiar de lugar. Va a estar sujeto a eso. Si yo hubiese quemado, entonces en el índice 0 y en la columna 0 va a ir 605. Estaría mal, porque si luego Guayaquil cambia de posición, ya no estaría trabajando mi función de la forma correcta. Mi matriz ya no tendría los datos correctos. ¿Okay? Entonces, por eso, este es un claro ejemplo de por qué los datos siempre tienen que estar representados en formas de variables, sujetos a los datos de entrada, para que mi programa sea flexible y se adapte a esos datos. ¿Ok? Y hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas si no hay preguntas sobre ese ejercicio, vamos al siguiente, que trata de una Profesora, función. Ajá, dígame. tengo una pregunta. En la Dígame. matriz no salía como el número y seguido de un punto. Sí, porque yo cuando creé la matriz de ceros la puse como enteros. Entonces, cuando se agregaron los valores fueron enteros todo el tiempo. Si no, por defecto se hubiera puesto float, ¿no? Y si estoy trabajando una matriz de enteros y antes de eso creé una de ceros y reemplacé todos los valores, estaría mal. Saldrían los puntos. Que si la usa como float y le reemplaza con enteros, ¿a eso se refiere? Ajá. O sea, no estaría mal, porque igual ese float, como usted lo que le está agregando son valores enteros, al final la parte decimal va a ser 0. O sea, si usted se olvida aquí y lo deja como float, y mientras se mantengan las cantidades bien establecidas ahí, está bien, aunque hay que ser cuidadosos con los tipos de datos. Porque si era al revés, si por ejemplo yo creaba una matriz de enteros y le intentaba poner un float, ahí tendríamos que ver qué pasa, ¿no? Quizás todo se promueve a float porque es el tipo de datos de mayor información. En algunos casos podría tener un resultado no esperado, entonces siempre es mejor ser cuidadosos con los tipos de datos. Si yo en mi matriz voy a manejar valores flotantes, creo mi matriz con valores flotantes, y si no, pues la creo con enteros, ¿ok? Ok. Listo. Entonces les decía que vamos a definir la función ciudades más seguras, que dice que recibe la matriz, la tupla de ciudades, la tupla de delitos, un tipo de delitos en particular y un vector de poblaciones. Ok, dice que el vector de poblaciones tiene una población por cada una de las ciudades del país.
Bueno, de las ciudades que estamos manejando en este ejercicio en realidad, porque no tenemos datos de todas las ciudades del país. Y a su vez, a ver dónde dice del país ya. Dice que ciudades y poblaciones aparecen en el mismo orden que las filas. Eso quiere decir que el vector, la lista o la tupla de ciudades va a ser paralela al vector de poblaciones. De hecho, en el main yo ya tengo aquí, este es mi vector de poblaciones que se llama vector pop. Bueno, este de aquí va a tener tantos elementos como ciudades hay, por lo tanto va a ser paralelo a la tupla de ciudades, va a tener tantos elementos como filas en mi matriz hay también, ¿verdad? Porque todo eso va relacionado. Bueno, dice también, a su vez, ¿dónde está? A su vez, delitos aparece en el mismo orden que las columnas de la matriz. Claro, ¿verdad? Porque nosotros creamos esa matriz a partir de cómo están ordenados los datos en esa tupla de delitos, así que es más que obvio que los elementos van a estar en el mismo orden. Entonces, de acuerdo a las columnas, de acuerdo a los delitos. La función debe retornar una tupla con los nombres de las 3 ciudades que tienen el menor índice per cápita de criminalidad para ese tipo de delito en el país, es decir, entre todas las ciudades del país. ¿Okay? Las 3 ciudades con menor índice per cápita. ¿Cuál es el índice per cápita? Bueno, me permite establecer un valor de relación, ¿no?, entre su población y un evento en particular. ¿Qué tanto se da o qué no? ¿Qué tan alto es el índice? Indica qué tanto se da ese evento. Y pues mientras más bajo sea el índice, significará entonces que el evento sucede muy poco. ¿Ok? Entonces, para ello me dan una fórmula que por aquí no la anoté, creo. Sí, aquí está el índice per cápita. Se calcula como el número de incidentes reportados dividido para la población de la ciudad, ¿ok? Índice de casos reportados en una ciudad dividido por la población de esa ciudad. Y nosotros tenemos la población, pero todavía nos faltan los índices reportados por ciudad. Así que, bueno, vamos a escribir ya el código. Vamos a definir la función. Como además de todo esto me piden analizar los datos, pero solo para un tipo de delito en particular, lo primero que yo debería hacer es quedarme con los datos que necesito analizar. Todas las ciudades, por lo tanto, todas las filas. Pero de las columnas, solo me interesan las columnas que correspondan a ese tipo de delito. Una columna en realidad, ¿verdad? Ya decimos que todas las filas, por lo tanto, antes de la coma ponemos 2 puntos y después de la coma ponemos el índice que represente a la columna de ese tipo de delito. La tengo que ir a buscar en realidad, lo voy a buscar en delitos. Entonces invoco la función index y le envío el tipo de delito que me están dando como parámetro. Entonces, esto se lo envío aquí, eso me va a devolver un índice. Esto pueden haberlo hecho en una línea previa también, ¿no? Ahora, esto es una operación para poder obtener solo la parte de la matriz que me interesa, ¿cierto? Les pregunto entonces, ¿esto qué me daría? ¿Un vector o una matriz? Un vector. Un vector, ¿verdad? Seguros en eso. En cada clase les he hecho esa misma pregunta desde que estamos aprendiendo NumPy. ¿Es un vector por qué? Porque se está haciendo slicing en una dimensión, pero indexación en la otra. Solo me devuelve una matriz cuando se hace slicing en ambas dimensiones. Entonces me va a devolver un vector que será el vector con la información de ese tipo de delito. Así que le voy a llamar a esto vector delito. Vamos a imprimir ese vector delito y vamos a imprimir su shape también hasta ahí. Print. Vector delito. Y también vamos a imprimir el shape, les decía, ¿no? Así que desde esta variable, punto shape. Y también voy a imprimir, todavía no lo tengo, así que hasta ahí nomás. Vamos a ejecutarlo hasta este momento. O de una vez vamos a hacer esto de las poblaciones. Sí, sí puedo imprimir poblaciones ya. Poblaciones.shape también. ¿Ok? Shape. Shape. Okay. Ahora sí, desde el main voy a invocar esta función para que veamos qué tenemos hasta este momento. Lo vamos a probar con el tipo de delito asalto. ¿Ok? Le enviamos el vector de población, le enviamos la matriz que me devuelve la función crear matriz, las tuplas de ciudades y crímenes.
Eso entonces me retorna este vector, es decir, solo la columna de la matriz que tiene los datos para ese tipo de delitos, que es esta columna, la del índice 1. ¿Ok? Porque en mi tupla de delitos, asalto está en el índice 1. Fíjense que ese vector tiene como shape 9 comas, es decir, tiene 9 elementos. Y también el de población tiene 9 elementos. Son dos vectores en este momento que tienen el mismo shape. Por lo tanto, entre ellos yo puedo hacer operaciones directas, ¿cierto? Bueno, ¿qué operación directa voy a hacer? Voy a calcular el índice per cápita. Índice per cápita les decía que era igual a ¿qué? Al número de casos reportados, ¿verdad? Es decir, lo que está justamente en vector delito, el número de casos por cada ciudad, dividido para la cantidad de personas en esa ciudad, para la población de esa ciudad, que justamente tengo esos datos en el vector de poblaciones. Hay una cantidad por cada una de las ciudades. ¿Ok? Obtengo el índice per cápita y realmente lo que me interesa no son los valores, sino que me interesan las 3 ciudades que menor índice per cápita tengan, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ordenar el índice per cápita, pero por sus índices. Entonces, ¿por qué? Porque esos índices los voy a usar luego para acceder a las ciudades. ¿Ok? Entonces, IPC sort es igual que ¿a qué? A IPC.arg sort. Y de esos me voy a quedar solo con los 3 primeros elementos, porque los 3 primeros serán los 3 menores, ¿cierto? Ya. Y bueno, ahora necesito además usar, esto es un arreglo de índices que tengo aquí en este momento, ¿verdad? Recuerden que en NumPy se puede hacer indexación enviando entre los corchetes un arreglo de índices. Bueno, eso voy a hacer para obtener solo las ciudades a las que les corresponden esos índices, pero sucede que ciudades en este momento es una tupla. Yo no puedo aplicar una indexación enviándole un arreglo de índices a una lista ni una tupla, así que voy a convertir la tupla en vector. B ciudades será igual a qué? Topo, no, a empi.write, porque ya tengo una tupla, ¿verdad? Empi.write y le enviamos ¿qué? Ciudades. Porque un arreglo de NumPy también se puede invocar a partir de una tupla. Ahora, ¿qué pasó aquí? Empi.write, ¿qué dice de error? Is assigned by never. No, ahí está, ya se borró el error. Ok, entonces ya tengo mi vector de ciudades, por lo tanto, ya puedo retornar lo que me piden, que es la tupla de las 3 ciudades con el menor índice per cápita. Entonces, para eso uso el IPC sort, que ya tiene solo los 3 índices, ¿verdad? Obtenidos después de ordenar de menor a mayor, el índice per cápita. Y ya está, eso sería todo en realidad. Así que si ejecutamos, no, tengo que ir acá, imprimir, porque si no, no va a mostrar, ¿no? Ahora sí, si yo ejecuto esto, me va a decir que las ciudades con menor índice per cápita son Quevedo, Daule y Puyo, ¿verdad? Ahora, me decía que quería una tupla, pues por último solo me faltaría convertir esto en una tupla, ¿no? A ver si se convierte ahí. Y ya está, ¿ok? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, ahora son otras ciudades. ¿Por qué varía esto de las ciudades? Porque se mantuvo siempre el vector de población en el mismo orden. Entonces, las ciudades van cambiando, pero por cada ciudad, cada vez que la ciudad cambia de orden, le va a tocar un valor de población diferente, porque el vector de población cambia. Perdón, no cambia, mantiene sus elementos en el mismo orden. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Bueno, el problema ya me decía, ¿no? Yo tengo que asumir lo que el problema dice, y el problema decía que los delitos, no, que los delitos aparecen, no, acá, que ciudades y poblaciones van a ser paralelas. Aparecen en el mismo orden que las filas de la matriz. Así que por más que esas ciudades estén cambiando aquí, yo voy a mantener fijo el de población y pues no importa, esto va a ir cambiando, así como fue cambiando también las filas, el orden de las filas en la matriz y así como fueron cambiando el orden de las ciudades en esta tupla. Pero todo está atado al mismo orden. Nada, ninguno de estos temas lleva su orden diferente del otro, todo está atado a lo mismo, por lo tanto mi programa se ajusta a los datos que me dan. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Ok, vamos entonces a la última función, que es la función generar reportes. Reporte. Esta función dice que recibe la matriz del numeral 2 y una tupla con los nombres de todas las ciudades. Dice que esta función debe generar un archivo que contenga el total de delitos por cada ciudad. Un solo archivo, ¿no? El total de delitos por cada ciudad. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que obtenga el total por ciudades y eso lo escriba en mi archivo. ¿Cómo lo voy a escribir? El nombre de la ciudad con el total correspondiente, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener los totales. Voy a llamarle a eso vector totales ciudades, que será igual a ¿qué? Pues de mi variable matriz, invoco la función sum, le fijo el axis que será igual a 1 para que se sume por filas, porque en las filas están los datos de las ciudades. Y ya tengo los totales, así que ya puedo ir a mi archivo y escribir, ¿verdad? Así que accedo a mi archivo, en la siguiente línea, voy a llamarlo archivo reporte, que será igual a ¿qué? Bueno, open, le vamos a llamar resumen a este archivo. Lo abro con el modo W y ahora sí tengo que empezar a escribir, pero para poder escribir tengo que ir haciéndolo uno por uno, les decía, ¿no? La ciudad con su correspondiente total. Así que vamos a usar un for que simule, por índice in range, que simule una secuencia de índices. O pongámosle aquí i mejor, para que simule una secuencia de índices. ¿Hasta dónde debería ir ese range? Pues hasta vector totales ciudades. Punto size, ¿verdad? Tantos elementos como hay en este vector, obviamente el límite superior no se va a incluir del range, eso me generará una secuencia con números desde el 0 hasta este límite. O podría haber usado también len de ciudades, ¿no? Porque habrá tantas ciudades como elementos hay acá, ¿no? Son paralelos. Esta tupla es paralela a este vector de acá. Entonces cualquiera de las dos cosas hubiese servido. En este caso estoy usando el de vector y ya. Así que ya puedo escribir en mi archivo. Archivo reporte y .write. Voy a ir concatenando cada uno de los elementos para crear una sola cadena. Voy a obtener primero el nombre de la ciudad, entonces voy a ciudades en el índice i y eso lo concateno con una coma para que los elementos estén separados por comas y eso lo concateno con el total que le corresponde a esa ciudad, pero ese total es un entero sí es un entero, así que lo voy a convertir a cadena, que sería vector totales ciudades. Y eso en el índice i también, ¿verdad? Porque estoy recorriéndolos. Entonces el mismo índice lo voy a usar para ambos porque son correspondientes, son paralelos. Y eso lo voy a concatenar entonces con un \n para que la siguiente ciudad vaya en la siguiente línea y no vaya todo junto. Entonces, cuando haya terminado de ejecutarse ese for, ya podré cerrar el archivo. Lo cierro al mismo nivel que lo abrí. Fuera del for, pues fuera del for lo cierro también cuando haya terminado de usarlo. ¿Ok? Y eso es todo en realidad en esta función. Así que vamos a ir al main, vamos a invocar esta función. Está, ¿no? Le envío lo que me retorna, la matriz que me retorna, crear matriz. Le envío la tupla de ciudades y cuando yo ejecuto este programa, me ha generado un archivo llamado resumen.txt y en él está tanto la ciudad como el total que le corresponde. Por ejemplo, a Guayaquil le corresponde 1842, que será la suma de estos tres valores, ¿ok? Noten que los va escribiendo en el mismo orden que los va sacando, pues, ¿no? Al fin y al cabo de la matriz. Entonces, o dependiendo también del orden de cómo estaban las ciudades en la tupla. Entonces, en este momento Guayaquil estaba en el orden 4, no en el índice 3. Por eso lo escribió acá en el orden 4 o en el índice 3. Porque así mismo estaba representado en la matriz, porque así mismo fue tomado en cuenta para sacar el índice per cápita. Todo está atado al mismo orden. Por más que el orden al inicio cambia, todo lo demás se va a ajustar para seguir mostrando los valores correctos. Fíjense, si yo vuelvo a generar el archivo, ya Guayaquil no está ahí, ¿verdad? Está mucho más abajo, pero sigue manteniendo su valor total, el de 1842. ¿Ok? Y ya está. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Es una consulta, pero si yo quisiera mantener siempre el mismo orden, ¿qué tendría que hacer? En el No principio usar, la matriz.
No, ni siquiera de la matriz, antes, acá. El problema surge cuando se crean las ciudades. No usar un conjunto porque es una colección no ordenada. ¿Qué podría hacer? Usar una lista y validar que no se agreguen elementos repetidos a su lista. Y entonces su origen no será un conjunto y los elementos desde el principio mantendrán un orden y ese orden iría hasta el final. Yo en este caso lo he hecho a propósito a partir de un conjunto para que vean cómo pueden cambiar los elementos. Pero si ustedes desde el principio querían mantenerlos siempre fijos, la mejor solución era crear una lista vacía, ir agregando los elementos a la lista, pero ojo, validar que no se agreguen repetidos. Si no está en la lista, lo agrego y ahí mantengo un orden desde el principio que va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? O sea, pero con el conjunto ya evitamos eso de que se repitan elementos. Eso, no, evitamos que se repitan, pero en cambio nos presenta otro inconveniente, que es en cambio que los elementos varían, ¿no? Entonces, sí, Ok. puede hacer cualquiera de las dos. Al final, el resultado debería ser el mismo. Guayaquil debería seguir teniendo 1.482 casos, o Quito debería tener 2.300 y pico, o sea, deberían seguir siendo los mismos valores. Si cambia o no cambia de orden, eso depende mucho de cómo crearon al principio la estructura, la colección en este caso, de ciudades sin repetir. Básicamente eso. Entonces, si van por un camino o el otro, lo importante es que al final los valores sean los correctos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, miren cómo hemos hecho diferentes funciones para trabajar de matriz a diccionario, de diccionario a matriz, de archivo a matriz, de matriz a archivo, de archivo a diccionario, diccionario a archivo también. Varias combinaciones, o sea, para que ustedes vean todo lo que pueden tener que hacer en las evaluaciones, o sea, cómo se pueden mezclar todo eso, ¿no? No sé si lo dije antes, creo que sí lo dije al inicio, pero no voy a tomar diccionarios en esta lección del jueves. Sí voy a tomar diccionarios en la siguiente lección y en el siguiente taller también. Así que tienen que ir practicando con esto, ¿ok? Es Ya una pregunta. después, dígame. Bueno, disculpe por interrumpirla. El ayudante hará clase antes de la lección. El ayudante, que es Alejandro, claro, él siempre da clases, ¿ah? O Sí, sea, antes, para pero no sé, lo que no me acuerdo es si el horario, en este momento no me acuerdo si el horario de él justo coincide antes de la lección, pero si no está él, voy a escribirle hoy a los chicos a ver a quién le corresponde dar clases mañana y pasado para que se preocupen en reforzar estos temas, ¿ok? Entonces, eso chicos son los dos ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. En la siguiente clase tenemos lección y en la siguiente semana seguimos resolviendo, tendremos otra clase de ejercicios con temas así tipo examen, con ya todo completo, de todo lo que se puede evaluar respecto a estos temas. ¿Ok? Alguien está escribiendo, tengo miedo. Sí, no, tienen que practicar y ya está. Confíen en lo que han practicado, en sus conocimientos. Una No tiene cosa, por qué. profesora, lo del taller ya decidió para cuándo quedó. Sí, lo voy a cambiar para la última semana de clases. ¿Ok? Lo voy a cambiar para la última semana de clases. ¿Saben lo que me preocupa? Que nos falta un control de lectura y nos falta una actividad en clases. Así que esa semana yo voy a considerar los que me escribieron que tienen vacunación en esa clase, pero yo les voy a avisar qué día vamos a tener el control de lectura, qué día vamos a tener la actividad en clase. Y nada, vemos qué hacemos con los que no puedan estar en ese día. Porque tienen que vacunarse, solo por eso, porque les dio algún síntoma súper grave y no pueden estar presentes en la clase, ¿ya? Pero nos faltan esas dos pequeñísimas evaluaciones. No sé si al final las vamos a alcanzar a hacer, pero todavía estoy planificando cómo hacerlo. Miss, disculpe, entonces, ¿la siguiente semana no vamos a tener la lección o cómo? No, la siguiente semana solo vamos a tener clases y probablemente control de lectura y actividad en clases. Pero no lección, no taller. El taller y la lección van a quedar entonces para la última semana de clase, así como fue nuestra última semana de primer parcial, que nos tocaba las dos evaluaciones al final porque porque no alcanzamos a hacerlas antes, ¿no? Porque así estaba en la planificación también. Ahora,
Lo que me preocupa de eso es que no voy a poder, quizás, no voy a alcanzar a calificar el taller antes de la lección, pero lo que se me ocurre hacer es subir la solución del taller después del taller para que ustedes vean cómo se resolvía y lo tengan claro en caso de que no les haya ido de todo bien, aunque confío en que van a practicar mucho y que les va a ir bien en esas evaluaciones, ¿ok? Ya, entonces, a todos los que me escribieron en la clase anterior que ese día tienen vacunación, yo los voy a considerar porque es que tengo que tomar esas actividades y lamentablemente esto de la vacunación ya pues no estaba en la planificación de nosotros, ¿no? Así que si no lo tomo ese día, ¿cuándo lo tomo? No sé, entonces, nada, no podía tomarlo tampoco esta semana porque esta semana no tuve clases con el otro paralelo el lunes, o sea, ayer, y entonces era un caos. Pero bueno, ya voy a coordinar eso y les voy contando esta semana qué va a ocurrir, ¿ya? Eso chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Estudien, practiquen y seguro les va a ir bien en la lección. Así que no se preocupen. Ya, entonces si no tienen preguntas, ya se pueden retirar. Que tengan una buena tarde. Gracias, Miss. Hasta luego, de nada. Gracias, Mi. De nada, nos vemos.